familia, ¿cómo están? Amén. Qué bueno. Vamos a orar para dar inicio a la predicación. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por este día, por esta semana también, que aunque haya sido complicada para muchos de nosotros, también tú hasta aquí nos has ayudado y nos has guiado hasta aquí, nos has fortalecido, nos has preservado. Y aquí estamos ahora, Señor, para cantarte a ti, para escuchar tu palabra. Así que te pedimos, Señor, que tú nos hables a cada uno personalmente, que tú apliques tu palabra con gran poder en nuestros corazones y nos des de beber, Señor, nos des de tu espíritu y nos refresque y alimente nuestras almas y nos pastoree, Señor, nos guíe como tu iglesia. Te rogamos que tú despiertes fe en nuestros corazones por tu palabra, que tú también nos instruyas, ilumines el camino que nosotros debemos seguir. Te pedimos que nos perdones por nuestros pecados, Señor, que nos perdones por todo orgullo, toda distracción. Y te rogamos, Señor, que tú nos prepares ahora para recibir lo que tú nos quieres decir. Me pongo en tus manos, mi boca, mi mente, mi corazón, y así también sus oídos, sus mentes y sus corazones. Nos encomendamos a ti ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, y vamos a estar en unos poquitos versículos que están al final de la carta, en el capítulo 5. Vamos a leer desde la última parte del versículo 13 hasta el versículo 24. Sí. 5 tras 1. Desde el 13, desde la última parte del 13 realmente. Dice: tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En esta última sección de la carta a los Tesalonicenses, el apóstol Pablo le está dando una serie de exhortaciones, una serie de rogativas a los hermanos, y en especial parece ser para el contexto eclesiástico, para el contexto de la iglesia, de su relación de verdad de los unos con los otros, la forma en la que ellos se tratan, vamos a decir, la forma en la que ellos incluso se ven el uno al otro, la forma en la que ellos se preocupan el uno por el otro. Y aquí nosotros podemos aprender, ¿verdad?, una doctrina muy importante. Y hay un principio detrás de todas estas exhortaciones. Hay una enseñanza detrás de todas estas exhortaciones. Y es que el creyente, el cristiano, además de necesitar a Dios y de necesitar al Señor Jesús, y que Él nos pastoree, ¿verdad?, y de necesitar al Espíritu Santo que nos guíe, que nos muestre su camino, su verdad, nosotros, en cierta manera también, dependemos, y la palabra está siendo usada a propósito, dependemos de una iglesia local. O dependemos de un grupo de personas que comparten la misma fe de nosotros. Dependemos de un grupo de personas que pueda, junto con nosotros, llevar las cargas que nosotros estamos
llevando. De hecho, esa es una de las razones por la cual nosotros asistimos a la iglesia. ¿Por qué, verdad, si hay tantas iglesias hoy haciendo en vivo de los servicios en línea? ¿Por qué no solamente nos quedamos en nuestras casas, escuchamos un buen mensaje, aprendemos de la palabra, estamos, verdad, hacemos un devocional familiar? ¿Por qué no lo hacemos? Y la razón es dos. Son dos. Primero, que la iglesia nos necesita a nosotros, que la iglesia, hay hermanos que necesitan mi servicio, que necesitan mi aliento y necesitan mi exhortación, que yo los amoneste, que yo los corrija, que yo los aliente, pero yo también necesito la iglesia. Yo necesito que los hermanitos, ¿verdad?, que están creciendo en la fe, que están juntos, primero me alienten a seguir yo creciendo, a seguir acercándome al Señor. Necesito que mis hermanos me corrijan, sí, necesito que ellos me amonesten, ¿verdad? Una parte un poquito más incómoda, pero es verdad. Necesitamos que los creyentes maduros amonesten a los otros para que también maduren, ¿cierto? Pero necesitamos también llorar con los que lloran, dice en otro lugar, alegrarnos con el que es honrado. Es decir, ser de un mismo sentir. Esa es una imagen, ¿verdad?, de una comunidad que está íntimamente conectada entre sí. Y es de eso de lo que vamos a hablar el día de hoy. Lo primero que él dice, y es verdad una base para toda esta serie de exhortaciones, y para poder construir una comunidad así entre nosotros, una comunidad que nos dé a todos, ¿verdad?, la bendición de Dios, el crecimiento. Porque, mis hermanos, ¿por qué les dije al principio que además de depender de Dios y necesitar a Dios, necesitamos a los demás? Bueno, porque Dios da crecimiento, sí, pero ¿por medio de quién? De la iglesia. Dios usa a los hermanos de la iglesia, Dios usa al pastor, pero Dios usa también a los creyentes para edificar a la iglesia, para enseñar, para amonestar, para alentar, para orar por el otro. Dios usa medios. La primera exhortación es que él dice, tener paz entre vosotros. Tener paz. Y esto es algo, ¿verdad?, que nosotros tenemos, como hemos hablado ya, tener mucho cuidado y ser muy intencionales en mantener el vínculo de la paz. Hay muy pocas cosas realmente de las que nos ocurren a nosotros en nuestro día a día que son dignas de que nosotros alteremos, ¿verdad?, nuestro estado de paz en nuestras relaciones, los unos con los otros. Y a ustedes les habrá pasado quizás en su casa que hay ciertas, ¿verdad?, discusiones, tensiones, roces, por cosas como que, no, pero es que a mí me gusta la matica, que es la planta, que se vea como así, en este ángulo y que esté aquí en esta esquina. Y el otro viene y dice, no, pero es que ahí no se ve bien porque está tapando esto y aquello y eso es un estorbo ahí. O que a uno le gustan los gatos y al otro le gustan los perros. O que a uno le gusta la cama así y al otro le gusta así. Y por esas cosas a veces, también dentro de la iglesia, les pongo como ejemplo, pero también dentro de la iglesia, por cosas triviales pueden haber roces entre nosotros, ¿verdad? Y puede como alterarse, así sea poco a poco, se va desgastando ese vínculo íntimo, cercano, de la paz entre nosotros. Y nosotros debemos ser vigilantes, no debemos ser, ¿verdad?, como dice el apóstol Pablo, no ignoramos los artificios de Satanás. No lo ignoramos, ¿verdad? Estamos conscientes de que él está contra nosotros y una de sus artimañas, de su estrategia, es dividir a la iglesia. Entonces nosotros debemos esforzarnos por la paz y hacer sacrificios y hacer concesiones, ¿verdad? Ceder y sacrificarme yo y aguantar y soportar con el fin de yo tener paz con mi hermano y con mi hermana en Cristo. Versículo 14 dice, también os rogamos, hermanos, y aquí viene, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Entonces vemos que nosotros tenemos una responsabilidad particular, ¿verdad?, dependiendo de la situación que la persona esté pasando o de cómo sea la persona. Él, de hecho, uno de los problemas que tenía esta iglesia, ¿verdad?, era una iglesia muy madura, era una iglesia muy buena, pero no era perfecta. No era una iglesia perfecta. Y nosotros vemos, como en la segunda carta, él los vuelve a amonestar
porque habían ciertos hermanos, ¿verdad? Ciertas personas dentro de la iglesia que no querían trabajar. Estaban como viviendo de aval, de gratis. No querían trabajar. Estaban ociosos, estaban entrometiéndose en cosas ajenas. Y Él los exhorta a eso. Y lo primero que Él dice es eso, que amonestéis a los ociosos. Y podemos, ¿verdad?, contrarrestar esa palabra, contrastarla con la palabra diligencia o con la palabra estar ocupado en buenas obras. Estar, ¿verdad?, gastando mi tiempo, mi fuerza, mi energía en buenas cosas. Eso es a lo que se contrasta, ¿verdad?, la palabra ocioso. Y nosotros, cuando vemos un hermanito que está ocioso, y no tiene que ser necesariamente, ¿verdad?, que no esté trabajando en algún lugar. Puede ser que esté ocioso en cosas espirituales. Puede ser que esté ocioso en que ya no está viniendo a la iglesia, o que no le gusta orar, o que no lee la palabra nunca. Nosotros debemos amonestar a los ociosos. Porque el reino de Dios es algo que se persigue con fervor y con pasión y con diligencia. Es algo, ¿verdad?, que nosotros voy a dedicarle el 1% de mi tiempo a... No, así no funciona. Eso nos quita tiempo, fuerza, no nos quita, pero demanda tiempo, fuerza, energía. Entonces debemos amonestar a los ociosos. Gracias a Dios, aquí en esta iglesia yo no veo a una persona que sea ociosa, que pienso que todos son trabajadores al 1000%. Él dice que alentéis a los de poco ánimo. Y aquí viene otra vez. Él da una lista, ¿verdad?, de cosas que nosotros debemos hacerle a ciertas personas, que no es extensivo. Él en otro lugar dice, por ejemplo, llorar con los que lloran, si alguno está enfermo, oren por él. Pero en este caso, alentéis a los de poco ánimo. Y puede ser, ¿verdad?, que hay personas que están ociosas o que están, ¿verdad?, sin llevar todo el fruto que deberían o sin hacer todo lo que deberían. Y a veces no es que son perezosos, a veces es que están desalentados, a veces es verdad que están desgastados de tanta labor, de tanto espera por algo, sufrimiento, una aflicción. Uno se desalienta, ¿verdad? Nuestro vigor en ocasiones a veces decae, perdemos las ganas de hacer las cosas que nosotros deberíamos estar haciendo, y no es que no queramos, que sentimos que no podemos. Y esto también le pasa a los creyentes. Esto también le pasa a los creyentes. Y bueno, ¿cómo Dios anima a esas personas? ¿Cómo Dios las alienta? ¿Cómo las levanta para que sigan corriendo la carrera? Bueno, por medio ¿de quién? De los hermanos, de nosotros. Calentéis ustedes a los de poco ánimo. Calentéis a los de poco ánimo. Y por cierto, otro detalle que nosotros debemos notar en este pasaje es que todas estas cosas involucran que nosotros estemos primeramente asistiendo, por supuesto, a una congregación, a una iglesia local, pero involucra también que nosotros estemos activamente involucrados en la vida de los demás. Es decir, que yo he visto mucho este meme por ahí, que viene, es un chamo, ¿verdad? Se alista de temprano en la mañana, se pone su ropa, se viste elegante, va para la iglesia, se terminó el culto, directo al restaurante mexicano. Por aquí es como una costumbre que uno sale de la iglesia al restaurante mexicano. Y la gente pues lo ve de una forma exitosa, ¿no? No, que al hermano no le gusta socializar, o que no le gusta, él es así, él es introvertido y va para Dios, no va para los demás. ¿Se entiende? O sea, él va nada más para escuchar la palabra de Dios y eso es lo más importante. Perfecto, sí, tú vas para adorar a Dios, tú vas para escuchar la palabra de Dios, pero también vas para servir a Dios. Bueno, claro, ¿cómo sirvo a Dios? Apacienta la grey. ¿Qué significa eso? Bueno, está pendiente de tus hermanos, escucha los problemas que ellos tienen, pregúntales cómo están, infórmate de lo que ellos están pasando, diles que vas a orar por ellos. Si tienes alguna palabra con calentarlos, aliéntalos. Si están ociosos, amonéstalos.
Si están débiles, sosténlos, dale fuerza. Si necesita algo, si tienes la posibilidad, dale. Si necesita un abrazo, dale un abrazo. Pero es que nosotros estamos interesados en la iglesia. Que a nosotros nos importa la iglesia que el Señor Jesús compró con el precio de su sangre. Y no vamos solamente, ¿verdad?, para, yo necesito, ¿verdad?, alimentar mi alma, llegué. No, nosotros debemos amonestarnos, debemos alentarnos, exhortarnos, porque eso es parte de la gloria de la iglesia, eso es parte de del deber de la iglesia y el beneficio de la iglesia. Esa persona del meme que llega, termina el servicio, no saluda a nadie y se va, esa persona se está perdiendo de todo el beneficio de la iglesia. Y lo que él pudiera aportar, lo que él pudiera, ¿verdad?, con lo que él pudiera bendecir a los hermanos, la iglesia se lo está perdiendo. Y esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que su iglesia, su pueblo, sea una comunidad fraternal. Eso significa que haya ese ambiente de familia, ¿verdad? No vamos a decir aquí ningún cliché como en las empresas, aquí todos somos una familia, ¿verdad? Y nada más se quieren por el dinero porque están prestando por lado. Eso no es familia nada. No es por decir el cliché, es que fuimos adoptados como hijos de Dios, ¿o no? Y tenemos todos el mismo Padre, y tenemos todos el mismo Espíritu, y servimos todos al mismo Señor. Y estamos persiguiendo la misma meta, estamos yendo al mismo lugar, al mismo destino. Entonces somos compañeros, somos hermanos. Y nosotros, ¿verdad?, los hermanos, se preocupan. Y los hermanos atienden, y los hermanos lloran como el que llora y se alegran como el que se alegra. La tercera que él dice, ¿verdad?, en este versículo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todo. Y fíjense que él está asumiendo que hay débiles en la iglesia. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Hay débiles en la iglesia. Por no decir que hay unos más débiles y unos menos débiles, pero que todos somos débiles. Pero se entiende, ¿verdad?, el sentido de que él lo dice, hablando de los hermanos que son más débiles todavía. Y lo que debemos hacer con ellos no es despreciarlos, no es decir, yo soy mejor cristiano que él, porque ese por todo se anda quejando, y por todo anda llorando, y por todo anda deprimido, y siempre es una queja, pero yo soy agradecido, ¿verdad? Ese espíritu de yo soy más santo que tú, lo que está diciendo. No, él nos está llamando a que sostengamos a los débiles. Si tú eres fuerte, gloria a Dios, perfecto. Pero esa fortaleza no es para, ¿verdad?, para ti, para tu gloria, para que tú te creas, ¿verdad?, superior a los demás. No. Si tú estás fuerte en el Señor, espiritualmente fuerte, es para que sostenga a los débiles. ¿Cómo sostiene nuestro Dios a las personas que necesitan fortaleza? Por la iglesia. Por la iglesia. Y por último, él dice que sean pacientes para con todos. Y aquí está, ¿verdad?, quizás una de las partes más difíciles, porque no dice sean pacientes para los que son amables y para los que son, ¿verdad?, agradables, sino para con todos. Y en la iglesia en ocasiones hay personas, como dice, paciencia con este, no puedo. Señor, con todo el mundo, pero con esta persona. Aquí somos una iglesia pequeña, ¿verdad? Quizás no, quizás todos nos llevamos bien. Pero incluso en los hogares, o incluso cuando se sumen más personas, eso va a ocurrir. Hay personas que vienen aquí con un temperamento que a uno le van a sacar, pero de los rincones del corazón, pues lo que uno no sabía que uno tenía. ¿O no? Bueno, pero él nos pide, y él lo pide como autoridad, que sea paciente para con todo. Y él siendo el apóstol Pablo, ¿verdad?, él ya tuvo que soportar demasiado, porque él en las misiones que él hacía, ¿verdad?, él iba a las iglesias, él iba a una ciudad
plantaba una iglesia y en ocasiones se quedaba con ellos una cierta cantidad de tiempo. A veces se quedaba año y medio, iba, volvía. Por lo menos, uno lee la segunda carta a los Corintios, y uno dice: yo soy Pablo, no quiero saber más nada de ellos, porque es difícil soportar, es difícil, hay gente que no es fácil de soportar, pero él sabe, y más el Señor Jesús, porque al final está hablando por el Espíritu Santo, y el Señor Jesús, ¿cuánto nos soportó a nosotros antes de nosotros ser creyentes? ¿Y cuánto nos soporta a nosotros siendo creyentes? Hay veces, ¿verdad?, que yo he orado confesando algún pecado que yo he cometido. Y no es que yo vengo al Señor, pero yo no tengo nada que decir. Yo solamente, bueno, Señor, tú prometiste en tu palabra que confiese sus pecados, será perdonado. Y Cristo murió por mí, eso es todo lo que yo sé. Pero de hablar no tengo nada que decir, porque yo no sé cómo Dios puede soportar tanto y cómo Dios puede aguantar con tanta paciencia una persona que una y otra vez cae en las mismas cosas y sabiendo aún comete los mismos pecados. Pero nuestro Dios es paciente, es lento para la ira y grande en misericordia, y somos llamados a ser imitadores suyos. Y un aliento, ¿verdad? Un ánimo para la paciencia. Y esto lo he practicado y los animo a ustedes a que les ayude también, es intencionalmente recordar la paciencia del Señor. Es otra cosa completamente distinta cuando nosotros estamos en la perspectiva de: ay, pero esta persona yo he aguantado, a cuando uno dice: verdad, pero el Señor me ha aguantado tanto. Es distinto, uno lo afronta de una forma completamente distinta. Es otra perspectiva. Versículo 15, seguimos, dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y de esta doctrina, él se expande un poco más en Romanos, creo que es en el capítulo 12, que él dice: no seáis vencidos del malo, sino venzan con el bien el mal. O, si una persona, ¿verdad?, me hace mal a mí, yo no me voy a hacer como esa persona. No voy a pagar mal con mal. Debo pagar el mal con bien. Y aquí es cuando uno dice: hay otro libro como la Biblia, hay otra doctrina como la de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguno, porque esto no tiene sentido. Y para el oyente, ¿verdad?, que no es cristiano, él dice: no, pero eso es una locura. El oyente que no es creyente lee el Sermón del Monte, el Señor Jesús, todo lo que él dice. Pero yo os digo, oíste que fue dicho: ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os persiguen. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Son cosas que a nuestra comprensión es como es. Pero ¿cómo? Eso no tiene ningún sentido. Pero esta es la palabra de nuestro Dios. Y lo que parece imposible para la carne, Él lo hace posible y lo hace posible en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y ahí está también el poder de la fe. Y ahí está también el conocimiento de Dios. Porque yo le hago el bien a los que me hacen mal. Y Él dice, el Señor Jesús, cuando Él dice eso: bueno, para que sea hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él da la lluvia a los malos y a los buenos. Él sustenta a los buenos y a los malos. Él lo hace. Lo hizo con nosotros, lo hace hoy en su gracia común, ¿verdad? No es que lo salve a todos, pero en su gracia Él sustenta del pan y sustenta de lo que necesitan, aún a las personas que no son creyentes. Y también nosotros somos llamados a ser imitadores de Dios. Somos llamados a ser imitadores de Dios. La siguiente, el versículo 16, dice: estad siempre gozosos. Y a lo que a mí siempre me llama la atención de esta clase de cosas es que Él nos manda a nosotros
a sentir algo. Y uno puede decir, bueno, pero ¿y cómo yo, verdad, que yo no tengo control sobre mis emociones, mis sentimientos, si eso es algo que sale natural, ¿cómo él me va a decir a mí que esté siempre gozoso? Bueno, quizás yo no puedo directamente decirle a mi alma, hey, gózate, y se va a gozar. A lo mejor no. Pero lo que yo sí puedo hacer es poner en práctica mi fe. Y lo que yo sí puedo hacer es entregarle mis preocupaciones a Dios en oración. Y lo que yo sí puedo hacer es meterme en su promesa, en su palabra, y beber, y comer, y alimentarme de Él. Y deleitarme en Dios. Y escuchar las promesas que Él ha hecho, y la fe en esas promesas, entonces me va a producir gozo. Entonces no me ocurra que nos diga estar siempre gozoso. Podemos, pero debemos buscarlo. Y es un mandamiento, es un imperativo. Estar siempre gozoso. Eso está allí, no sugiriendo, ¿verdad? Que si nosotros queremos. Porque al final es algo que nos beneficia a nosotros, y nosotros pensamos que como es algo que nos beneficia a nosotros vemos si lo tomamos o no. Y quizás no le ponemos tanta importancia. Pero el gozo del creyente es esencial. Un creyente sin gozo no puede servir a Dios como él debería. Y no va a glorificar a Dios como él debería. Entonces Él nos llama a estar siempre gozosos. Esto no significa que vamos a estar siempre alegres o que vamos a estar siempre felices. Porque el gozo más bien es un estado interior del alma que está contenta aún si está sufriendo. No significa que tú no estás sufriendo, no significa que tú no tienes dolor. No, el dolor duele, el sufrimiento causa sufrimiento. Pero, aún en esas cosas, podemos tener gozo del Señor. No nos dice estar siempre felices, estar siempre alegres, estar siempre gozosos. Orad sin cesar, versículo 17. Y la ilustración, ¿verdad? Una ilustración muy útil, es la que hemos dicho ya en alguna ocasión, de que nosotros no es que estamos hablando con Dios, hacemos una llamada, terminamos de hablar con Dios, colgamos la llamada y ahí se quedó Dios. No, la oración debe ser más bien como esos dispositivos. ¿Cómo se llama ese radiecito que tú tienes y estás hablando todo el tiempo? ¿Los ópticos? ¿Cómo? Eso mismo. No lo voy a repetir. Eso mismo. Bueno, es así. Tú estás hablando, terminaste de hablar, cambio fuera. Necesitaste algo, te salió algo, Señor, aquí estoy de nuevo. Cambio fuera. Señor, tengo esta tentación, pero estás orando todo el tiempo. No es que estás dejando de hacer tus cosas, no es que estás, ¿verdad?, 24/7 encerrado en una habitación de rodillas, no necesariamente. Si es bueno apartar un tiempo aparte, solamente para enfocar tu mente en la oración, pero somos llamados a orar sin cesar. Y eso implica que a veces no va a ser una oración de 2 horas, sino que vamos a lanzar un grito al cielo. Señor, ayúdame. Señor, necesito. Eso también es parte. Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ayer conversábamos de la voluntad de Dios, ¿verdad? Como algunas personas hacen de conocer la voluntad de Dios algo tan místico. De que, me vino un pensamiento. Abrí la Biblia y me salió Daniel 3, Abednego. Eso significa que yo le voy a poner a mi hijo el nombre de Abednego. Cosas así, ¿verdad? Bueno, pero él mismo dice, la voluntad de Dios para vuestra vida, lo dice más atrás, es vuestra santificación. La voluntad de Dios para vosotros es que deis gracias a Dios en todo. Esa es la voluntad de Dios, así como nosotros conocemos su voluntad, por su palabra. Él lo dice clarito. Y debemos dar gracias. Dice, para con vosotros en Cristo Jesús, debemos dar gracias en el nombre del Señor Jesús. ¿Verdad? Eso implica que nuestra comunicación con Dios, nosotros estamos conscientes de que no es porque mi mérito, porque yo obedecí, porque yo, es porque Cristo. Debemos dar gracias en todo, en toda situación, en todo momento,
en lo bueno y en lo malo. Continúa diciendo, no apaguéis al Espíritu Santo. Y la ilustración allí, o lo que él parece reflejar, es cuando uno agarra, ¿verdad?, una velita y uno le apaga el fuego. Uno apaga la vela. Él dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Y de qué manera nosotros podemos apagar al Espíritu Santo? ¿De qué manera lo podemos, como dice en otro lugar, contristar? ¿Cómo lo podemos contristar? ¿Cómo lo podemos apagar? Y la primera de todas, y la raíz de todo esto, es cuando yo escucho la palabra y yo la escucho con incredulidad y con dureza de corazón. Allí es cuando yo resisto al Espíritu Santo. Él quiere avivar en mí el fuego de la fe. Quiere que yo me goce en la promesa de Dios. Quiere que yo obedezca una instrucción, un mandamiento. Pero mi incredulidad lo apaga. Y por eso debemos velar y mirar que nosotros perseveremos en creer. Y que nosotros lo que escuchamos cada domingo, cada miércoles, lo que leemos en nuestra Biblia, si escuchamos algún mensaje por ahí, lo que escuchemos de la palabra, nosotros debemos creerlo, aplicarlo, obedecerlo. Esa palabra debe moldearnos a nosotros. Si no, nosotros estamos resistiendo al Espíritu Santo, porque esa es su labor. Su labor es guiarnos a toda verdad. Su labor es nuestra santificación. Versículo 20 dice, no menospreciéis la profecía, examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Él dice, no menospreciéis las profecías. Y lo que está diciendo allí, ¿verdad? Si uno es muy honesto con el pasaje, no son las profecías necesariamente del Antiguo Testamento, que ya eso no hay discusión, que no se debe menospreciar, nosotros debemos creer lo que la palabra de Dios dice, sino más bien se refiere al don profético. Ahora, el don profético entendemos que en ese tiempo estaba mucho más activo que ahora. Vemos unos siglos después de las cartas del apóstol Pablo, como los padres de la iglesia decían que estos dones milagrosos eran muy, mucho menos comunes. Se veían muchísimo menos que en los tiempos de los apóstoles. Pero no podemos tampoco poner, ¿verdad?, al Espíritu en una caja, o a Dios en una caja, y decir que Él no puede hacer esto, que no le puede dar a una persona una palabra oportuna para algo. ¿Y cómo sabemos? Bueno, Él dice, examinando todo y retener lo bueno. Todo lo que escuchamos debe ser pasado por un filtro y debemos evaluarlo y debemos examinarlo. Que es una característica si hubiera una profecía real. ¿Cómo se ve eso hoy? Bueno, se ve algo así. La palabra de Dios ya es suficiente. La palabra de Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos. Pero hay ocasiones en que la mente natural por sí misma no puede interpretar un pasaje bíblico de una forma que se aplique a mi vida de una forma oportuna. Hay pasajes que yo los leo, ¿verdad? Y quizás una persona aquí se para a predicarlo y por sí mismo no puede aplicar ese pasaje a la vida tuya personalmente. Y yo tampoco sé lo que tú estás pasando. Pero se ha visto en muchos casos, esto ha ocurrido, que hay personas que el pastor está predicando y ellos dicen, bueno, pero ¿y este quién me contó mi vida? ¿Y este quién me contó lo que yo estaba pasando? Me zampearon con el pastor, o este me está vigilando, me pusieron una cámara en la casa. Pero ¿cómo sabe este lo que yo estoy pasando? Y cómo aplica la palabra de una forma que a mí me llega personalmente para lo que yo necesito. Es la palabra, no es verdad ay, venga, es un sueño. No, es la palabra. Pero la aplica de una forma que sin el Espíritu Santo no pudiera. No lo hubieran entendido. Yo pienso personalmente, que este es el don de profecía, que así es como se ve el don de profecía ahora. Y
pueden haber, por supuesto, sí, yo no niego tampoco, ¿verdad? Si es la voluntad del Señor, que hoy alguien salga y diga, hey, en 5 años, Estados Unidos, no sé, vamos a decir algo más. En 5 años, 5 días Maduro se va. en 5 días, a las 7 de la tarde, Maduro se va de Venezuela. Y pasa. O sea, yo no descarto que eso ocurra. Pero eso sí ocurre muy poco común. Y en muchos casos, más bien, las personas lo que están haciendo es pretencioso. Lo que están haciendo es supersticioso. Están inventando cosas. Pero no podemos tampoco negar. El principio es examinarlo todo y retener lo bueno. Eso es. Lean la palabra, conózcanla y no acepten todo lo que él diga. Retengan lo bueno. Y ya estamos terminando. Esta es la última exhortación, de hecho. Absteneos de toda especie de mal. De toda especie de mal. Y como les decía, ¿verdad? Creo que la semana pasada, el domingo pasado, la voluntad de Dios no es hacer una mejor versión de ti. La voluntad de Dios es formar al Señor Jesucristo. Es decir, no es que tú vayas a llegar, ¿verdad?, en este mundo, en esta vida, a una perfección absoluta en la que ya tú nunca más te vas a equivocar y tú vas a ser perfecto. Pero eso es a lo que te está dirigiendo. Él te está perfeccionando, te está completando y te está dando la madurez. Y Él lo hace en todos los ámbitos de la vida, en todas las virtudes, no solamente, ¿verdad? A mí me encanta la virtud de la humildad, por ejemplo. No, pero Él también está trabajando en mi paciencia, y Él también está trabajando en mi mansedumbre, y Él también está trabajando en mi fe, no solamente la que yo quiero. Y por eso Él dice, debemos abstenernos de toda especie de mal. Y eso significa apartarnos, evitar todo lo que sea malo, no correr, ¿verdad?, con el mundo a lo malo, hacer lo malo, sino evitar. Como hijos de Dios. Como personas que han sido libradas del poder y de la condenación del pecado, hemos sido hechos libres para servir a nuestro Dios. Y Él aborrece el mal. Hemos sido llamados a ser santos y apartados para Él, completamente. Y terminamos aquí. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Por completo. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, pensamiento, acción, palabra, sentimiento, todo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. La obra de la santificación de la iglesia, del perfeccionamiento de la iglesia, Él lo hace por medio de la predicación de su palabra, lo hace por medio de la amonestación, ¿verdad?, entre cada uno, de cómo va, cada uno corrigiéndose el uno al otro, cada uno orando el uno por el otro. Él usa sus medios, Él usa la predicación, Él usa la palabra, Él usa la oración, pero al final lo hace Dios es el que da el crecimiento. Dios es el que santifica. Y nosotros somos agentes activos, estamos trabajando con esfuerzo y sudando, ¿verdad?, por nuestra santificación. Pero al mismo tiempo dependiendo del que lo hace. Porque Dios es el que nos santifica. Y Él promete, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O en Filipenses 1:6, Él dice, el que inició en vosotros, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él lo va a hacer. En su iglesia, en el creyente, Él lo va a hacer. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu Espíritu que nos guía y nos ilumina. Por tu palabra que es viva y eficaz, Señor, que es activa y que nos confronta, que nos alienta, que nos transforma, que no nos deja iguales. No nos deja iguales. Te rogamos, Señor, que así como tú te has propuesto, tú sí formas a Cristo en nosotros, nos santifiques por completo en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo.
que nos ayudes a ser una comunidad más cercana, más unida, más íntima. Que nosotros vengamos, Señor, no solamente a recibir, pero también a dar a nuestros hermanos que lo necesitan. Que nosotros nos preocupemos y nos interesemos por tu iglesia. Porque te rogamos todas estas cosas y las ponemos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.